Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Benítez. Gallardo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. John Fernández. Benítez. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Balón de Akpom Lahore. John McGivern. Fernández. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Bastante complicado desde esa distancia. Han regalado la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. McGivern. Benítez. John. Ahí se viene y lo va a tener. Se va a escapar por la línea de cal. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Larsson. Gallardo. Fernández. A ver si decide mandarla al área. Benítez. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió a la pelota. Y con esto el marcador está a 2 goles a 0. Benítez. Le ha dejado la pelota justita al rival. Y ahora entra por la banda. La pelota no tiene dueño. Se incomodó, llegó la marca y así nomás se incomodó. El balón se fue. Ahí tiene un regalito para los defensores. John. Sin duda alguna esto es falta. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y saca la pelota hasta el otro costado. Larsson. Atentos que hay falta. Ahí va la pelota y pinta bien. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Buena pelota por afuera. Okazaki. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. El centro ras. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie.
Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. El córner que llega al área. Un córner desperdiciado. Giroud. Llega muy bien a reventarla. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Desde ahí el centro. La pelota que se escapa. Hay córner. Se viene el tiro de esquina al área. Fuerte puñetazo del arquero. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Corta bien esa pelota. Ojo que la va a levantar al área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Otra pérdida de balón. McGiver. Okazaki. Benítez. Le están ganando fácil la pelota. Esta puede ser buena. Interceptando el pase. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llega a peinar la pelota para un compañero. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder. Orsay. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y no hay forma de sacársela. Ese buen centro. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Gallardo. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Una pelota regalada. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho.
Y ahora es pelota de ellos. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¿Querían más? Ahí lo tienen. 3 goles formidables para este talentoso jugador. Que este muchacho, manito, vaya a comprar la lotería, el afortunado. Sí, señor. Ojalá juegue a la lotería porque realmente pelota que toca, pelota que va. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Larsson. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. ¡Ahí está! A ver si lo empata. Hay que decirlo, Marito, han estado elegantes. Qué mala suerte tuvo el arquero, con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. El asistente que levanta la bandera. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Maravillosa jugada. Se ve el zapatazo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Y la pelota, ¿a quién le queda? Okazaki. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. McKeever. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los 3 palos? Okazaki. Fernández. Oportuno cruce. Va a levantar la pelota. Balón al poste lejano. La pelota, lamentablemente. Y así patea. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y la jugada que no se concreta. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y sigue con la pelota. Lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Entra bien y la pelota sale disparada. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí supera su marcador.
buena, quédese en la bocha nomás. Pegado la banda. Acá puede ser. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Gallardo. Es buena esa pelota. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El balón que sale disparado. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Entra en juego el guardameta. Esa pelota ha salido al lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se viene el saque de manos. Interceptando el pase. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Mete bien la pierna. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ahí va, habilitado para definir. Y entra. ¡Gol! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido.